A Manuel Reyes Materu Pérez, que es filósofo, profesor de investigación del CSIC. Estuvo en uno de nuestros foros hace ya unos años, nos hizo una ponencia, la verdad, muy ejemplar, y quisiéramos que nos recuerde, ¿no?, lo que quizás hemos olvidado o ha pasado desapercibido. Bueno, muchas gracias. Como andamos corto de tiempo, vamos al grano. Efectivamente, estuve hace 15 años, fue en el 7º foro, y lo que hice entonces fue preguntarme por qué las víctimas viales eran tan invisibles frente a otras que tenían toda la visibilidad. Y las comparaba, por ejemplo, con las víctimas de ETA, ¿no? En aquellos años había 1 o 2 víctimas del terrorismo al año, mientras que se contaban por 1.500 más o menos por año las viales. Y sin embargo, pues la emoción que despertaban en la opinión pública las víctimas del terrorismo, la emoción, los recursos, los medios, la importancia que se daba, no estaba en comparación, no tenía relación proporcional con la cantidad de víctimas realmente existentes, sobre todo las de la carretera. Y yo me preguntaba por qué unas eran tan visibles y las otras tan invisibles. Se entendía la indignación ante las víctimas del terrorismo, pero lo que era inexplicable era la indiferencia respecto a las víctimas viales. Mueren más gente seguramente en las carreteras que en las guerras. Y se dice que el coche es el arma de destrucción masiva más potente. ¿Por qué, sin embargo, esta invisibilización? Tiene mucho que ver con el nombre. ¿Por qué se llaman accidentes? ¿Por qué se llaman accidentes? ¿Por qué llamamos a las víctimas viales accidentes? Porque es algo accidental, evidentemente. Es algo accidental. ¿Y qué es lo sustancial? Algo que es muy valioso para la sociedad. Para la sociedad lo valioso es la velocidad. Lo importante es la aceleración. Lo que representa el coche, porque el coche es un símbolo, es el símbolo de nuestra civilización, es el símbolo de nuestro tiempo. El coche simboliza el progreso y eso no se toca. Eso es lo sustancial. Y es verdad que el culto al coche, el culto a la velocidad, el culto al progreso tiene consecuencias colaterales, pero son accidentales. Hay que aceptarlas. Esto es lo que me parece discutible. Entonces yo decía que había que revisar el valor simbólico del coche. El coche es muy importante. El coche es muy importante porque mueve intereses económicos colosales. La industria del coche y lo que tiene que ver con el coche es lo que es el fondo de funcionamiento del capitalismo moderno. Pensemos en el petróleo, en la construcción de autopistas, en la fabricación de automóviles. Estamos, por tanto, ante una figura, el coche, que representa la industria más importante de nuestro tiempo. Pero más allá de su importancia económica, el coche es un símbolo. El coche no es la sustitución del caballo. El caballo en un tiempo representaba la forma de transportar, la forma de desplazarse. El coche también representa la forma de desplazarse, pero tiene un valor simbólico que no tenía el caballo. Porque, como digo, el coche representa lo más valioso para nuestro tiempo, el progreso y la velocidad. Y por eso es tan difícil luchar contra el coche y contra los accidentes de tráfico, y fue tan, comilla, fácil acabar con el terrorismo. Las víctimas del terrorismo tenían a su favor la cultura occidental de la vida, el no matarás. Es decir, asumíamos toda la sociedad que no matar es malo. Y precisamente con eso podíamos luchar contra quien mataba.
contra el terrorista, para quien la muerte formaba parte de su estrategia política. El problema que tiene el accidente del coche es que tiene en su contra un valor, y es el progreso que no queremos tocar. Por eso pudimos acabar con el terrorismo y, sin embargo, sobreviven las víctimas de la carretera. Y cuando hablo de progreso, quiero aclarar una cosa. No es que el progreso sea malo. Cuando hablamos de progreso, yo hablo de la ideología del progreso. El progreso nos ha traído muchas cosas buenas. Nos ha traído la penicilina, por ejemplo. Pero la ideología del progreso es otra cosa. Es el valor moral que damos al progreso. Es decir, esta idea de que todo cambio es bueno, de que lo nuevo es mejor que lo viejo, que pensar que los recursos de la naturaleza son inagotables, pensar que el ideal de vida es la velocidad de Internet, que es la aceleración, la velocidad de la luz. Pensar que nuestra aspiración es que realicemos las cosas en el momento de pensarlas. Eso es la ideología del progreso y eso es lo peligroso. Bueno, esto es lo que yo decía entonces, ¿no? Resumiendo. Y la pregunta que me hago es, ¿y hoy qué diría yo? La situación hoy no es la misma en cierto sentido, ¿no? No hay terrorismo de ETA, pero sigue habiendo víctimas viales. Es mucho más difícil acabar con las víctimas viales que con las víctimas del terrorismo, aunque entonces pareciera difícil. Digamos, esa es la gran diferencia. Hemos acabado con un terrorismo y sigue, sin embargo, las muertes viales. Otra diferencia es que hoy empieza a cuartearse el prestigio del progreso. Esta es la gran diferencia respecto a hace 15 años. Hoy empezamos a cuestionar el progreso. No nos creemos tanto no lo creemos tanto como antes. Pero, ¿por qué cuestionamos hoy el progreso? Le cuestionamos por el cambio climático. Hemos empezado a pensar que hay una relación entre el progreso y el cambio climático. La crisis ecológica, la gran crisis de nuestro tiempo, la hemos asociado por fin al progreso y hemos empezado a pensar que hay algo catastrófico en el progreso. La crisis climática, que es el resultado de una forma de producción y de consumo que no es sostenible, eso es lo que nos lleva a cuestionar el progreso. No se puede producir a cualquier precio, no se puede consumir a cualquier precio, y hemos empezado a cuestionar esta idea de que el progreso era bueno en sí, que el progreso era inagotable, que el progreso era salvífico, que el progreso era imparable. Ahora hemos empezado a cuestionarlo. Pero lo que yo hoy quisiera decir aquí es que si queremos realmente cuestionar y entender lo peligroso del progreso, deberíamos tomarnos en serio a las víctimas de la carretera. Mucho más importante para entrar en el fondo de esa dimensión catastrófica del progreso, mucho más importante que la crisis climática, con serlo, es precisamente, son las víctimas de la carretera. Entonces, si queremos realmente avanzar en la superación del desafío que supone el progreso, detengámonos un momento en la significación del coche, en el símbolo de la modernidad. ¿Por qué el coche es tan importante y, por tanto, por qué hay que dar una batalla cultural si queremos reducir esas cifras viales que se nos resisten, ¿no? Porque parece que llevamos un tiempo en el que es difícil ya bajar las que tenemos?
porque tenemos que pasar, hemos hecho cosas muy importantes, hemos mejorado las carreteras, hemos reforzado el castigo, hemos mejorado en la formación, también en la conciencia de los conductores, pero eso parece que tiene un techo, eso parece que tiene un techo. Si queremos dar un paso más y acabar con las víctimas de la carretera, y todos estamos de acuerdo en que ni una tiene justificación, entonces tenemos que pasar de esas mejoras técnicas externas, digamos, al fondo del problema, a una batalla cultural. Y la batalla cultural es empezar a analizar críticamente lo que significa la prisa, la velocidad, es decir, aquello que simboliza el coche. Por eso es tan importante el coche, ¿no? Porque representa precisamente los valores. Antes oías a Pere Navarro decir ahí, lo importante de la política vial es que están en juego valores. Efectivamente, hay valores como hemos visto esta mañana, pero hay valores reales y valores que deberían ir entre comillas. Como por ejemplo este valor del progreso. Entonces analicemos el coche como símbolo del progreso. ¿Por qué es tan importante el coche para nosotros, para nuestro tiempo? Porque el coche viene a ser el instrumento capaz de realizar los sueños más antiguos de la humanidad. La humanidad siempre ha querido desplazarse, pero teníamos unos límites. Durante siglos el desplazamiento del hombre era el que te permitía el caballo, de alguna manera. El coche te permite superar el tiempo y el espacio. O sea, podemos, gracias al coche, realizar los sueños más antiguos de la humanidad, que es ir donde queramos. En este sentido, el coche se nos presenta como el triunfo sobre el espacio. Con el coche no hay límites al espacio, podemos ir a cualquier sitio. Superamos pues el espacio, pero además también superamos el tiempo y espacio. Por eso es tan importante el coche. Superamos no solamente el espacio, porque podemos ir a cualquier sitio, superamos también el tiempo, porque podemos ir cada vez más deprisa. Y está creciendo en nuestro tiempo la idea de que podemos acabar con la duración, de que, vuelvo a lo de Internet, nuestra idea es que todas las cosas sucedan como con Internet, que das la tecla y llega, la instantaneidad. Y nada hay más parecido al sueño de eternidad que el de la instantaneidad. Bien, gracias a este culto de la aceleración y de la velocidad, pensamos que estamos superando no solamente el espacio, sino el tiempo. Podemos acabar con la duración, porque podemos ir cada vez más deprisa. Claro, este triunfo aparente sobre el tiempo y el espacio, en el fondo nos lleva a la conclusión de que somos extraordinarios, de que nunca el ser humano ha sido tan potente como en este momento. Somos como dioses, demiurgos. Estamos recreando un tipo de ser humano porque hemos vencido sus grandes límites históricos, que eran el tiempo y el espacio. Pero eso no es verdad, porque no es verdad que hayamos suprimido la distancia. El coche, dice Paul Virilio, el coche crea más distancia que la que suprime. Crea más distancia que la que suprime. Al final, el coche crea un tipo de urbanismo en el que necesitamos más espacio que el que pueda reducir. Y tampoco hemos triunfado sobre el tiempo, porque hoy dicen que la velocidad media en una ciudad no supera la que se lograba con carruajes tirados por caballos. No hemos triunfado sobre el tiempo y tampoco sobre el espacio. Lo que sí ha creado es una gran servidumbre, este culto a la velocidad. Pensamos que somos libres en el coche, que somos autónomos, soberanos, pero el coche es una servidumbre. Necesita colosales infraestructuras, colosales recursos y atención.
fin, no hemos superado al tiempo y al espacio, pero sí hemos perdido mucho. Hemos perdido el sentido del trayecto. Ahora cuando viajamos, viajamos tan deprisa que allí el lugar por donde pasamos nos es indiferente. Antes el trayecto formaba parte de la experiencia vital de la gente. Hemos perdido el trayecto, pero sobre todo hemos perdido el sentido de la experiencia. Porque la experiencia necesita tiempo. La experiencia consiste en integrar los acontecimientos en nuestra forma de ser. Pero hemos sustituido las experiencias por las vivencias. Ahora hay vivencias, no hay experiencias, porque no hay tiempo, hay prisa. Entonces, no hemos suprimido el tiempo, no hemos suprimido el espacio y hemos perdido la experiencia. Entonces, a lo que quiero llegar, y con esto acabo, es que realmente, si queremos bajar ese límite que todas estas mejoras a las que hemos asistido en los últimos tiempos y de las que el director general es tan testigo, si queremos rebajar ese límite, se impone una batalla cultural, una batalla cultural. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos, una asociación de stop, bastante tenemos con lo que tenemos, es decir, nuestros objetivos son quizá más modestos, son en el sentido de pues, ser importantes, ¿no? Es mejorar el Código Penal, que se atienda a las víctimas, que mejoren las condiciones de tráfico. Es decir, estos son los objetivos inmediatos que son muy importantes. Entonces, ustedes me pueden decir perfectamente que no se nos cargue además, ¿no?, con la responsabilidad de denunciar los pilares civilizatorios de nuestro tiempo, ¿no? Pueden decir eso, es verdad. Pero si yo me he permitido hablar en estos términos, es porque lo que ustedes en el fondo desean, y lo he oído, es que no haya ni una sola víctima vial, porque ninguna tiene justificación. Pero si queremos llegar a ese punto, tenemos que pasar por estas reflexiones. Y yo espero que más tarde, más pronto que tarde, forme parte del debate sobre las víctimas viales esta preocupación cultural por el tiempo, por la prisa, por la velocidad. Muchas gracias. Bueno, yo sabía que esta ponencia va a marcar un camino, ¿eh? Hablamos de cultura y está claro que la cultura vial es cultura de la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, esto es, para nosotros es tan importante, la cultura forma parte de nuestra vida, es decir, que es tan importante como todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Pedir justicia, pedir... la cultura es educación, la cultura es forma parte de nuestro ser, ¿no? Y le agradecemos, yo creo, profundamente cada una de sus palabras, porque no he podido apuntarlas. Espero que su ponencia va a quedar por escrito y va a quedar para que de verdad nos la llevemos cada uno a nuestra casa, ¿no? Cada uno de los conductores que todos conducimos, al fin y al cabo, ¿no? Y esto hay que multiplicarlo. Lo que pasa, el pensamiento de un filósofo, ¿cómo se multiplica? ¿Quién lo escucha? Yo agradezco mucho que ustedes me escuchen, porque quien me metió en esto fue Bartolomé Vargas, que un buen día dijo, esto del tráfico y de los accidentes viales tiene que ver con la filosofía. Sí, señor. Y fue tan persuasivo que consiguió que se formara un grupo de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con él, y ha asumido efectivamente este problema como un problema de la cultura moderna. Es decir, sí, no están ustedes solos, aquí estamos ante un desafío en el que o todos nos implicamos
o todos perecemos. Muchas gracias.